Soy Josep Ripoll, profesor de saxofón alto de la Banda Municipal de Bilbao desde 1987. La obra que están escuchando es el tango Adiós Nonino, compuesta por el compositor argentino Astor Piazzolla. En el año 1959, Piazzolla se encontraba realizando una gira por Centroamérica, cuando, durante una presentación en el Hotel Flamboyant de Puerto Rico, recibió la noticia de la muerte de su padre, Vicente Piazzolla, apodado Nonino, debido a un accidente de bicicleta en su ciudad natal, Mar del Plata. Esta noticia, sumada al fracaso de la gira, a los problemas económicos y a la nostalgia que le producía estar lejos de su país, llevó a Piazzolla a la depresión. En octubre de ese año, al retornar a la ciudad de Nueva York, lugar donde residía temporalmente con su familia, Piazzolla compuso esta obra, basándose en otro de sus tangos, titulado Nonino, escrito 5 años antes en París, también en homenaje a su padre. Según nos dice su hijo, Daniel Piazzolla, papá nos pidió que le dejáramos solo durante unas horas. Nos metimos en la cocina. Primero hubo un silencio absoluto. Al rato oímos que tocaba el bandoneón. Era una melodía muy triste, terriblemente triste. Estaba componiendo Adiós Nonino. Obra de sentido carácter doloroso y visceral, muy acorde a los tiempos que estamos viviendo, con este coronavirus que a tantos ciudadanos ha llevado consigo. Sirva como homenaje para todos ellos.